Bienvenidos a su canal favorito, El Santuario, donde exploramos los romances más intensos, los dramas más conmovedores y los secretos mejor guardados del mundo de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que levanta pasiones y nos toca muy de cerca, cuando el amor se complica, se enreda y se ve amenazado por la interferencia familiar, las asfixiantes imposiciones sociales y, por supuesto, el peligro constante de una tercera en discordia. En el universo de las dizi y las telenovelas turcas, el amor no es un camino de rosas, sino más bien una intrincada telaraña tejida con hilos de pasión, traición, venganza y, sobre todo, expectativas familiares. Vamos a explorar historias donde los protagonistas, atrapados entre el amor verdadero que late en sus corazones y las expectativas implacables de sus familias, se ven obligados a tomar decisiones desgarradoras que pueden cambiar sus vidas para siempre. Prepárense para una dosis concentrada de intriga, romance al límite, secretos oscuros y mucho, mucho drama. Y antes de que empecemos este viaje apasionante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada semana les traemos lo mejor, lo más candente y lo más adictivo del mundo de las series turcas. Prometemos revelarles esos detalles ocultos, analizar los giros inesperados y debatir sobre los personajes que nos hacen amar y odiar al mismo tiempo. Así que únanse a nuestra comunidad de dizi adictos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar este recorrido lleno de emociones. Nuestro primer caso de hoy nos lleva a las tierras áridas y llenas de secretos de Erkay, Amor y Venganza ***. Esta serie es un torbellino de emociones desde el primer episodio. No es solo una historia de amor, sino un intrincado tapiz que combina romance prohibido, sed de venganza ancestral y, por supuesto, la pesada carga de las tradiciones familiares que se transmiten de generación en generación como una maldición. Los actores principales, la talentosísima Ebru Şahin, interpretando a la vulnerable pero fuerte Reyyan, y el carismático Anaknzu, dando vida al atormentado Miran, nos regalan actuaciones memorables que nos hacen sentir cada una de sus emociones. La sinopsis gira en torno a Reyyan, una joven inocente de corazón puro y alma sensible, que se enamora perdidamente de Miran, un hombre enigmático y atractivo que parece ser todo lo que ella siempre ha soñado. Lo que ella no sabe, al menos al principio, es que Miran ha estado planeando una elaborada y despiadada venganza contra su familia, los Sadoglu, a quienes culpa por la muerte trágica y prematura de sus padres. Miran se casa con Reyyan con la única intención de destruirla, de hacerla pagar por los pecados de su familia, pero a medida que la conoce, a medida que descubre su bondad y su nobleza, empieza a dudar de sus planes iniciales y se enamora genuinamente de ella, dando inicio a un conflicto interno que lo consumirá por dentro. ¿Por qué Erkay es tan relevante para nuestro tema? Porque la familia de Miran, y especialmente su abuela, Azize, interpretada magistralmente por Aida Aksel, es la personificación de la crueldad, la manipulación y la obsesión por el pasado. Azize es una matriarca implacable que controla a Miran con puño de hierro, imponiendo su voluntad y recordándole constantemente su deber sagrado de vengar a su familia, sin importarle el costo emocional o las vidas que pueda destruir en el camino. Reyyan, por su parte, también enfrenta la presión constante y asfixiante de su propia familia, que desaprueba su relación con Miran debido al conflicto ancestral que los divide. La serie explora de manera profunda y conmovedora cómo estas presiones familiares pueden destruir un amor puro y verdadero, y cómo los protagonistas luchan incansablemente por liberarse de las cadenas del pasado, por forjar su propio destino y por construir un futuro juntos, a pesar de todos los obstáculos que se les presenten. Un dato interesante y que vale la pena destacar de esta serie es que las locaciones son espectaculares y le dan un toque mágico a la historia. Erkay se filmó en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, mostrando la belleza desolada y la riqueza cultural de la zona, que se convierte en un personaje más de la trama. Ahora, cambiamos de escenario y nos adentramos en el mundo oscuro y pasional de Karasebda ***. Esta serie es un drama romántico intenso que explora la lucha constante y desgarradora entre el amor verdadero y la ambición desmedida, la lealtad inquebrantable y el deber impuesto. Los protagonistas, el talentoso Burak Özçivit, interpretando a Kemal, un hombre de principios y convicciones, y la bellísima Neslihan Atagul, dando vida a Nihan, una mujer atrapada en las redes del destino, nos llevan por un torbellino de emociones que nos dejará sin aliento. La trama se centra en Kemal, un joven inteligente y trabajador, proveniente de una familia humilde, y Nihan, una chica rica, de espíritu libre y corazón generoso, que se enamoran profundamente, desafiando las barreras sociales que los separan.
Sin embargo, su amor puro y sincero se ve truncado abruptamente cuando Nian se ve obligada a casarse con Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, un hombre poderoso, obsesionado con ella y capaz de cualquier cosa con tal de mantenerla a su lado, para salvar a su familia de la ruina financiera y la vergüenza pública. Kemal, destrozado por la traición y la desesperación, abandona Estambul y se dedica a trabajar en una mina de carbón, jurando olvidarse de Nian y rehacer su vida. Años después regresa a Estambul como un hombre rico y poderoso, transformado por la experiencia y decidido a recuperar a Nian, a desenmascarar a Emir y a vengarse de todos aquellos que le hicieron daño. En *Karasevda*, la familia juega un papel crucial, pero no necesariamente en el sentido de imponer un matrimonio por conveniencia o por tradición. En el caso de Nian, su familia está endeudada hasta el cuello, al borde de la quiebra, y para salvarlos del deshonor y la pobreza, se sacrifica a sí misma y se casa con Emir, un hombre al que no ama y al que desprecia en lo más profundo de su ser. La presión familiar, el miedo a ver a sus padres destruidos, la llevan a tomar una decisión que cambiará su vida para siempre y que la convertirá en una prisionera de su propio destino. Emir, por su parte, utiliza su poder, su riqueza y su influencia para mantener a Nian a su lado, manipulando a su familia, chantajeándola emocionalmente y creando una red de mentiras y engaños que la atrapan cada vez más. *Karasevda* no es solo una telenovela, sino un clásico moderno de las series turcas, una historia que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Ganó un prestigioso premio Emmy Internacional en 2017 como la mejor telenovela, un reconocimiento a su calidad, su originalidad y su capacidad para conectar con el público a nivel emocional. Además, las actuaciones magistrales de Burak Özçivit y Neslihan Atagül fueron muy aclamadas por la crítica, consolidando su estatus como dos de los actores más talentosos y populares de Turquía. Nuestra siguiente parada es *Medcezir*, una serie que nos transporta a un mundo de lujos y privilegios, pero que también explora las presiones sociales y las expectativas de clase que pueden separar a las parejas. Aunque quizás menos dramática en cuanto a venganza familiar que las series anteriores, *Medcezir* nos muestra cómo las diferencias sociales y los prejuicios pueden ser obstáculos insuperables para el amor. Los actores principales, el carismático Atay Ulusoy, como Yaman, un joven de origen humilde con un gran corazón, y la bellísima Serine Sarkaya, como Mira, una chica rica y popular que busca su propio camino, nos regalan una historia de amor que trasciende las barreras sociales. La serie sigue la vida de Yaman, un joven de un barrio marginal que es adoptado por un abogado rico y se traslada a vivir a un barrio exclusivo, rodeado de mansiones y gente adinerada. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada, que vive en una burbuja de privilegios, de la que se enamora perdidamente. Sin embargo, su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo las diferencias de clase social, los prejuicios de la sociedad, los problemas personales de ambos y las intrigas de aquellos que no quieren verlos juntos. En *Medcezir*, la familia de Mira, aunque no impone directamente un matrimonio por conveniencia, sí ejerce una gran influencia en sus decisiones y en su vida. Su madre Sude, interpretada por Şebnem Donmez, es una mujer ambiciosa y superficial, que se preocupa mucho por su imagen social y que desaprueba la relación de Mira con Yaman debido a su origen humilde y a su pasado problemático. Además, la exnovia de Yaman, Leyla, llega a la ciudad y trata de separarlos, creando aún más tensión en su relación y sembrando dudas en el corazón de Mira. *Medcezir* es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense *O*. Fue muy popular en Turquía y en otros países, y lanzó a la fama a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, convirtiéndolos en dos de los actores más cotizados de la industria turca. La serie destaca por su banda sonora, que incluye canciones de artistas turcos e internacionales, y por su estilo visual moderno y atractivo. Ahora, vamos a hablar de una serie que quizás no sea tan conocida como las anteriores, pero que aborda el tema de la manipulación familiar de una manera muy interesante y provocadora, *Kukuk. Esta serie es un drama juvenil que explora los secretos, las mentiras y las rivalidades de un grupo de adolescentes adinerados que viven en Estambul, en un mundo donde la apariencia lo es todo y donde las relaciones están marcadas por el poder y la ambición. Los actores principales, el siempre atractivo Burak Özçivit, como Çetin, un chico popular y codiciado, y la intrigante Merve Boluğur, como Ayşegül, una chica manipuladora y ambiciosa, nos sumergen en un universo de intrigas y pasiones ocultas. La trama gira en torno a Ayşegül, una chica rica y poderosa, que es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere, incluso manipular y engañar a los demás.
Ella está enamorada de Cetin, pero él está enamorado de otra chica, Su, una joven inocente y sincera que se convierte en su rival. Aysegul utiliza su influencia, su poder y sus artimañas para separar a Cetin y Su, y para acercarse a Cetin, tejiendo una red de mentiras y engaños que afectará a todos los que la rodean. En *Kukuk-Eslar*, la familia de Aysegul es rica y poderosa, y ella utiliza su posición privilegiada para manipular a los demás y para salirse siempre con la suya. Su padre es un empresario influyente que la apoya incondicionalmente en sus planes, sin importarle las consecuencias, y su madre es una mujer frívola y superficial, que se preocupa más por su imagen social y por las apariencias que por el bienestar de su hija. Además, Aysegul cuenta con la ayuda de sus amigas, que también son ricas y poderosas, para llevar a cabo sus maquinaciones y para mantener su estatus en la alta sociedad. Esta serie es una adaptación turca de la popular serie estadounidense *Gossip Girl*. Fue muy popular entre los jóvenes turcos y lanzó a la fama a Merve Boluğur, consolidando su carrera como una de las actrices más talentosas de Turquía. La serie destaca por su vestuario y su escenografía, que muestran el lujo y la ostentación de la vida de los jóvenes ricos en Estambul, y por su trama llena de giros inesperados y secretos oscuros. Aunque se centra en la juventud, la influencia de las familias es palpable y define muchas de las acciones y decisiones de los personajes. Finalmente no podíamos dejar de mencionar *Kiral-Kask*, una comedia romántica que también toca el tema de la presión familiar, aunque de una manera más ligera, humorística y encantadora. Los protagonistas el guapo Bararduk como Ömer, un diseñador de zapatos rico y exitoso, y la adorable Elçin como Defne, una camarera ingeniosa y de buen corazón, nos regalan una historia de amor divertida y conmovedora que nos recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La serie sigue la vida de Defne, una camarera que acepta un trabajo inusual y arriesgado, fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos rico y exitoso, para que se case con una mujer que su abuela, Neriman, le ha elegido. A medida que Defne y Ömer pasan tiempo juntos, se enamoran genuinamente, pero deben lidiar con el engaño en el que se basa su relación y con las intrigas de la abuela de Ömer, que está dispuesta a todo para salirse con la suya. En *Kiral-Kask*, la abuela de Ömer es la que impone la situación y la que manipula a todos los que la rodean. Ella quiere que Ömer se case con una mujer de su elección y está dispuesta a hacer cualquier cosa para lograrlo, incluso recurrir al chantaje y a la manipulación. Defne, por su parte, acepta el trabajo por necesidad económica y se ve envuelta en una situación complicada y llena de mentiras que pondrá a prueba sus sentimientos y su integridad. Aunque la serie es una comedia, también muestra cómo la presión familiar puede influir en las decisiones de las personas y cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas. Esta serie fue un gran éxito en Turquía y en otros países. Las actuaciones de Bararduk y Elçin fueron muy aclamadas por la crítica, y la serie ganó numerosos premios, incluyendo el premio a la mejor comedia romántica en los Golden Butterfly Awards, los premios más importantes de la televisión turca. La serie destaca por su humor inteligente, su romance encantador y su banda sonora pegadiza. Es un respiro de los dramas más intensos, pero sigue tocando temas importantes sobre las relaciones familiares y sobre la importancia de seguir nuestro corazón. Y llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas donde la familia mete la cuchara, y a veces hasta el cuchillo. Hemos visto cómo la presión familiar, las imposiciones sociales y las intrigas pueden complicar los romances más apasionados. Desde venganzas ancestrales hasta comedias románticas con abuelas entrometidas, las series turcas nos ofrecen una visión fascinante de las relaciones humanas y de las dificultades que enfrentamos cuando el amor se cruza con las expectativas de los demás. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie donde la familia juegue un papel crucial en el romance de los protagonistas? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Los espero la próxima semana con más dramas, romances y secretos del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.